Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Leandro Seoane, soy el director del curso de la Diplomatura en Ecografía de Emergencias y Áreas Críticas. Ahora vamos a hablar sobre trauma y EFAST. Hay un método análogo al electrocardiograma, al análisis de laboratorio, al estetoscopio, que es el ecógrafo. Hoy por hoy todo médico de áreas críticas, tanto de emergencias como también de unidades de terapia intensiva o cardiología, deben manejar perfectamente bien un ecógrafo para realizar diagnósticos rápidos y tratamientos específicos. Según la TLS, están lo que se llaman los agregados al examen primario, es decir, los llamados auxiliares de la revisión primaria. Estos son el monitoreo del electrocardiograma, la saturación de pulso y el laboratorio como está óxido base, catéteres nasogástricos y vesicales, radiografías de tórax, de pelvis, de perfil de columna cervical, y también se ha agregado la ecografía fundamental como auxiliar de la revisión primaria. El paciente no sale del shock room sin que se realizara todos estos auxiliares. Bien, el FAST significa Focus Assessment Sonographic in Trauma, es decir, la ultrasonografía focalizada en la evaluación del trauma. Disminuyó el 74% del lavado peritoneal diagnóstico, el 58% de tomografías innecesarias, y se realizan pacientes con trauma en torso contuso o penetrante, o pacientes con probable taponamiento cardíaco, y pacientes con hemotórax o neumotórax. Por eso ahora se llama FASTE, porque es un FAST extendido a el tórax, para descartar hemoneumotórax. La técnica para realizar la ecografía FASTE, el objetivo básicamente es la investigación de sangre en pericardio y en 3 zonas dependientes del abdomen. Esto sería el Morrison, el espacio esplenorenal y la pelvis. La interpretación se realiza en tiempo real y si es posible hay que registrar las imágenes en video o en papel. Pacientes con sospecha de trauma tóraco-abdominal se encuentran en decúbito supino durante la fase de la evaluación primaria, cuando la vía aérea y la ventilación se encuentran aseguradas, sin interrumpir las maniobras de resucitación, idealmente dentro de los primeros 10 minutos de llegada del paciente al shock room. Los operadores del FASTE pertenecen al equipo del trauma con obviamente apropiado entrenamiento en este método. Por lo tanto, el que debería realizarlo es usted. Bien, la técnica para realizar la ecografía FASTE, bien, básicamente requiere, si el estómago está muy distendido, quizás colocar una sonda nasogástrica. Se coloca sonda vesical si es necesario. La vejiga llena, como ventana acústica para la pelvis, es útil. Por lo tanto, habría que realizar primero la ecografía antes de colocar una sonda vesical. Se utiliza un gel hipoalergénico, no utilizamos alcohol gel ni tampoco lidocaína gel. Los ecógrafos son los portátiles, generalmente están disponibles en los servicios de emergencia, y los traductores que utilizamos son los convexos, generalmente de 3,5 a 5, y si tenemos que evaluar pleura, en ese caso utilizamos traductores quizás planares de 7,5 a 10 MHz. Vamos a visualizar mínimo 4 regiones: el espacio hepatorrenal o el Morrison, el esplenorenal, el pericardio a nivel subcostal. Terminamos de ver en pelvis, es decir, el espacio retrovesical retrouterino, y lo extendemos a las bases pleurales, a los vértices pulmonares, y también visualizamos en abdomen la vena cava inferior. Aquí están todas las zonas donde evaluamos, más
los vértices pulmonares. Entonces la secuencia recomendada es siempre iniciar en el área pericárdica, donde nosotros nos ponemos a nivel de la zona subsifoidea y ahí testeamos la ganancia para que la sangre del corazón se vea negra, es decir, anecogénica. Nos vamos apuntando del área subsifoidea hacia el hombro izquierdo, tratando de visualizar las 4 cámaras y también determinar si hay líquido pericárdico o signos de taponamiento. Después nos vamos al cuadrante superior derecho, el traductor lo ponemos en la línea 11 o 12 del espacio intercostal, línea axilar media, ahí para identificar si hay entonces sangre entre el hígado, el riñón y ver diafragma y hemotórax arriba del diafragma. Después nos vamos al cuadrante superior izquierdo, ya nos vamos a colocar el traductor convexo, lo ponemos en la línea axilar posterior a nivel del 9º décimo espacio intercostal. Ahí tratamos de visualizar entonces si hay hemotórax por arriba del diafragma y visualizamos el vaso y el riñón y ver si tenemos líquido a nivel del espleno renal. Finalmente terminamos en pelvis, colocamos el traductor unos 3 a 4 centímetros por arriba de la sínfisis pubiana, primero de forma transversal y después de forma longitudinal para ver si identificamos líquido libre, ¿sí? Bien, este cuadro evalúa básicamente las diferencias que hay de la clínica, es decir, del examen físico, la ecografía FASTE y la tomografía. Entonces, la rapidez de la ecografía es importante, la interpretación también es rápida, la integración con la resucitación, con la ecografía y también con la clínica es inmediata, no así con la tomografía. Obviamente no se traslada al paciente en estas primeras 2 situaciones, pero sí al paciente que requiere una tomografía. La sensibilidad del examen físico para determinar si hay líquido libre en la panza no es muy bueno, con la ecografía es muy bueno, obviamente con la tomografía es el gold estándar. La localización de la lesión por trauma, por la clínica es difícil darnos cuenta, por la ecografía quizás podemos determinar un poco más y obviamente con la tomografía define el lugar de sangrado. Para evaluar el retroperitoneo con la clínica es muy difícil, con la ecografía también y sí con la tomografía computada. Para visualizar si hay derrame pericárdico con la clínica y es baja la capacidad, con la ecografía es muy elevada y no se ve tan bien la visualización del derrame pericárdico por tomografía. También lo que podemos decir que en personal especializado para hacer un examen físico en trauma, sí, se requiere, pero no tanto, le damos una cruz. Para realizar ecografía no es tampoco muy necesario tener un personal muy entrenado, no requiere grandes horas de entrenamiento, pero sí para realizar una tomografía, ¿sí? Contraindicaciones para la ecografía no hay, sí hay para la tomografía y obviamente el costo del FASTE es muy bajo y para la tomografía es muy elevado. Evaluamos nuevamente lo que es la clínica, el examen físico, el FASTE y la tomografía. La sensibilidad, fíjense, para determinar lesión por trauma por la clínica es de un 50-60%, con el FASTE está entre un 81 al 100% y la tomografía también llega a un 100%. La especificidad es baja con la clínica, para determinar lesión por el FASTE va de un 86 al 96% y llega a un 100% con la tomografía computada. Contraindicaciones, como decíamos, para la ecografía no tiene, pero sí con la tomografía el paciente está inestable, no puede trasladarse ahí. Complicaciones con la ecografía no tiene, pero sí la aplicación de contraste endovenoso
en los pacientes que requieran tomografía y la capacidad quizás del paciente de realizar una broncoaspiración. Limitaciones con el FASTE, y sí, la realidad de pacientes obesos, pacientes que tienen enfisema subcutáneo, operador no muy entrenado, o todo lo que es el retroperitoneo, o ver específicamente la lesión del órgano, tiene una limitación la ecografía. Con la tomografía, y sí, hay limitaciones, la víscera hueca, el tiempo que se requiere, el traslado, el personal especializado, y requiere sí o sí contraste endovenoso. Las ventajas entonces de la ecografía es que es rápido, se repite todo el tiempo, es portátil, se hace bedside, se realiza integración con el diagnóstico y la reanimación, y ve obviamente muy bien pleura, pericardio, embarazo. Cambio, para la tomografía las ventajas es que se va a ver la lesión específica del órgano, se ve muy bien el retroperitoneo. Bueno, y acá tenemos un resumen de lo que es la sensibilidad y especificidad del FASTE y la tomografía con doble contraste. Entonces, la sensibilidad para el FASTE, para líquido, determinar líquido libre, va de un 81 a 86%. Para la determinación de una lesión de un órgano, va de un 40 a un 92%. Para determinar una laparotomía terapéutica, el FASTE tiene una sensibilidad de un 100%. ¿Qué pasa con la tomografía computada? Se ve daños de órganos sólidos, o los del retroperitoneo o del espacio pleural. Es caro, no todas las instituciones tienen el tomógrafo, toma mucho tiempo, se necesita un paciente que esté cooperativo. Como decíamos recién, tiene una especificidad de un 99% y una sensibilidad que también llega a un 97%. Si se lee por no radiólogos, la sensibilidad ahí baja mucho más, a un 40, a un 74%. Requiere que el paciente reciba agentes de contraste, se transporta desde el área protegida de lo que es el shock room de la reanimación hacia una sala que no es de reanimación, ahí tiene una gran contra. No debe efectuarse en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Por lo tanto, por más que la tomografía tenga una especificidad y una sensibilidad cercana al 100%, está absolutamente contraindicado de llevar a los pacientes en shock por trauma a el tomógrafo computado. Bueno, vamos a ver entonces las limitaciones del FAST extendido. Lo primero que aparece ahí es simula líquido libre, y por ejemplo el intestino a veces lleno de fluido, el estómago también lleno de líquido, alguna masa quística, líquido extraperitoneal, o si no paciente con ascitis, o también la grasa perirrenal. Todo eso puede simular líquido libre. Dificultad para obtener una adecuada examinación, como habíamos dicho previamente, pacientes obesos, con enfisema subcutáneo, abrasiones o laceraciones de piel que dificultan colocar el traductor en ese lugar, a veces también la sombra acústica de las costillas, falta de una ventana acústica pélvica por la vejiga para ver el líquido libre ahí en ese lugar. También hay dificultad técnica, puede ser los mismos traductores que no son los adecuados, o equipos que no son portátiles, que tienen a veces dificultad para entrar al shock room, o equipos a veces muy pequeños que tienen una definición menor. Y otra dificultad obviamente es el operador quizás no del todo entrenado. Con respecto a las injurias de órganos sólidos no diagnosticadas,
voy a recalcar que las lesiones intraparenquimatosas sin hemoperitoneo se dan en el 29% de las lesiones. Es decir, hay de 10 pacientes que tienen lesión hepática, probablemente hay 3 que no vuelquen líquido libre a nivel peritoneal. Bueno, empecemos por el área pericárdica. Como dijimos, el traductor a nivel subsifoideo, ¿sí? También puede estar a nivel paraesternal apuntando al hombro izquierdo. Aquí vemos entonces una ecografía donde se visualiza de forma invertida. Este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo. Desde esta vista tenemos que ver 3 cosas: la contractilidad global, la relación BD-BI y sobre todo en trauma si hay líquido pericárdico. En este caso hay una leve cantidad de líquido anecogénico que solamente se visualiza con la sístole. Ese es un líquido pericárdico normal. Como también les decía, no confundir entonces a veces lo que es líquido pericárdico, como se ve acá, y este es el ventrículo derecho y el izquierdo, y esto es grasa pericárdica. Bien, acá vemos otra imagen, también desde el subsifoide, y vemos cómo se visualiza una muy buena contractilidad, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, y lo que se ve muy bien es que ya tiene un derrame pericárdico, es decir, este líquido se visualiza y está presente tanto en la sístole como en la diástole. Por lo tanto, tenemos este gráfico que lo que evalúa es cómo está la presión intrapericárdica y cómo es la gravedad del paciente, que va a llevar desde un derrame pericárdico a un taponamiento hemodinámico, a un taponamiento ecocardiográfico, hasta que finalmente, y a lo último de todo, llega el taponamiento clínico. Fíjense entonces cómo nos podemos adelantar mucho antes con la ecografía para que no llegue el paciente en shock cardiogénico taponado clínicamente. Entonces hay 4 grados de severidad, siempre visualizando desde la mirada subsifoidea. Es mínima o fisiológica, como les decía, hay separación del epicardio y el pericardio con la sístole final. No hay separación en diástole. Eso es lo normal. Ya tenemos un derrame pericárdico leve, se presenta en todo el ciclo cardíaco y mide menos de 10 milímetros. El moderado, el espacio ya pericárdico mide de 10 a 20 milímetros, y cuando es severo, cuando el espacio anecogénico, el derrame pericárdico, tiene más de 20 milímetros y presenta entonces un movimiento también en balanceo. Bien, ¿qué pasa entonces con la presión intrapericárdica aumentada? Cuando esta presión excede la presión del llenado del ventrículo derecho, la presión intrapericárdica más alta empuja las cámaras derechas hacia el interior, lo que da como resultado una muesca en la aurícula derecha y ventrículo derecho. Los colapsos de las 2 cámaras ocurren en diferentes fases del ciclo cardíaco. La aurícula derecha, el colapso sistólico temprano, y el ventrículo derecho tiene un colapso diastólico temprano. Bueno, entonces, ¿cuándo hay un taponamiento ecocardiográfico? Bien, el resumen es que tiene que haber colapso de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, más una dilatación de la vena cava inferior. En este gráfico visualiza que si tenemos colapso de la aurícula derecha sola, y tenemos una sensibilidad elevada para taponamiento, pero la especificidad baja un poco. El colapso ventrículo derecho tiene una sensibilidad baja para predecir taponamiento, pero cuando aparece la especificidad es elevada. La dilatación de la vena cava inferior
tiene una sensibilidad elevada cuando hay taponamiento, pero la especificidad no es elevada, es decir, puede haber perfectamente una dilatación a vena cava inferior y no tener un taponamiento. Pero si nosotros vemos la combinación del colapso de la aurícula derecha más dilatación de la vena cava inferior, tiene una relación de probabilidad muy elevada, de 15, lo mismo que el colapso del ventrículo derecho y dilatación de la vena cava inferior tiene una probabilidad positiva de 21. Bueno, aquí en este paciente estamos viendo un derrame pericárdico importante, aparte sé que hay colapso del ventrículo derecho, y vemos en ese mismo paciente cómo la cava inferior está absolutamente distendida, sin colapso. Por lo tanto, esta imagen del derrame pericárdico con colapso del ventrículo derecho más esta otra imagen, vena cava inferior bien distendida, habla que este paciente tiene un taponamiento ecográfico. Ahora pasamos al cuadrante superior derecho, entonces tenemos que visualizar el espacio de Morrison. La vista, como les decía, es en longitudinal, hay que poner el traductor habíamos dicho entre la 10 y la 12, espacio intercostal, línea axilar media, es la vista más fácil y más rápida porque es el espacio del compartimento más posterior que tiene el abdomen. Entonces, aquí tenemos que visualizar si aparece una imagen anecogénica de líquido libre. Sí, acá en tomografía computada correspondería a el espacio de Morrison. Bien, por ecografía entonces tenemos acá dos imágenes a nivel longitudinal donde se ve muy bien el espacio de Morrison y acá el espacio de Morrison. ¿Sí? Acuérdense que no hay que quedarse con una sola imagen, hay que mover el traductor, pivotearlo para arriba y para abajo para determinar si específicamente no hay líquido libre. Entonces, en este gráfico lo que vemos es la localización del líquido abdominal en pacientes con lesiones por trauma intraabdominal. Entonces, para determinar líquido libre de todas las injurias, el Morrison es en donde se visualiza siempre el 97% de las lesiones. Si nosotros vemos cuando hay injuria específica del vaso, en el Morrison se visualiza el 71% de las lesiones. Cuando hay lesión del hígado, en el Morrison también se ve en el 77% de las lesiones. O si no, a nivel gastrointestinal o retroperitoneal, siempre el retroperitoneal va a ser el que va a cantar siempre la imagen anecogénica de líquido libre. Para tener en cuenta, en este gráfico les voy a marcar que el lugar de más declive para encontrar líquido libre en un adulto es el espacio hepatorrenal, el Morrison, pero para los pacientes pediátricos menores de 12 años, el lugar de mayor declive es el espacio rectovesical. Fíjense esta imagen donde se visualiza muy bien una imagen anecogénica, una línea negra anecogénica que divide el hígado del riñón. Vean acá este video donde se ve entonces líquido libre aquí, una línea anecogénica, pero también lo vemos un poquito más acá arriba. Se ve muy bien este líquido libre. Fíjense acá entonces el espacio de Morrison, no se ve nada por ahora, riñón, hígado, pero sí, si apuntamos un poco más para arriba, empezamos a ver un poco de líquido libre. Entonces, no se queden solo con la imagen esta de el riñón y el hígado, sino pivoteen y miren un poco más para arriba para identificar en este caso pequeña cantidad de líquido libre.
Acá se ve muy bien la imagen anecogénica del líquido libre aquí a nivel del Morrison. Y para que sepan, este era un paciente que había tenido una caída de su moto, tenía una pequeña laceración esplénica, no tenía líquido esplenorrenal, pero sí tenía aquí en Morrison. Esto es para recalcar un poco el cuadro que les mostré previamente, donde casi todas las lesiones intraparenquimatosas abdominales por declive generan líquido a nivel del Morrison. Bueno, también tenemos que identificar hemotórax, porque en este mismo lugar tenemos que apuntar un poco más para arriba para determinar entonces que esto es el hígado, ¿sí? Acá está el diafragma y acá se ve el líquido, el hemotórax, ¿sí? Como se visualiza acá en este gráfico. Entonces miren, este paciente se ve muy bien el hígado, se ve acá el diafragma y apuntamos para arriba y tiene una enorme imagen anecogénica compatible con hemotórax severo. Bien, entonces acá vemos bastante bien el hígado, el diafragma y por arriba vemos toda esta imagen, hígado acá vuelta, toda esta imagen del hemotórax que está ya aceptada. Ven que no es un líquido homogéneo. Esto habla de que este hemotórax ya tiene varios días de evolución, ¿sí? Por eso, moraleja es que todos los hemotórax significativos tienen que ser drenados. Si no, no hay colapso completo después del pulmón. Bien, acá vemos una tomografía computada con contraste, ¿sí? Donde se ven unas imágenes donde no se tiñe con el contraste endovenoso, es decir, habla de que hay lesión hepática, y ecográficamente esto corresponde a esta imagen mal definida, levemente hiperecogénica. Por lo tanto, es difícil de visualizar lesiones intraparenquimatosas por ecografía si es que no son extensas. Lo mismo acá, otra tomografía, otra lesión hepática, otra pequeña laceración hepática, ¿no? Donde no se tiñe con contraste. Y cuando vamos a la ecografía vemos acá esta región levemente hiperecogénica correspondiente a la lesión periportal. Bueno, aquí en la tomografía computada sin contraste se visualiza dos imágenes, una es esta que está aquí y otra imagen esta que está acá. Es decir, hay un hematoma intraparenquimatoso que se vería mucho mejor con contraste, que no lo tiene, y un hematoma subcapsular. Por ecografía vemos el hematoma intraparenquimatoso más hiperecogénico y el hematoma subcapsular hepático lo vemos anicogénico acá con algunos ecos, con algunos septos. Bueno, y antes de pasar al cuadrante superior izquierdo, hablemos lo que es el índice de colapso de la vena cava inferior, porque muchas veces la vena cava la identificamos desde el epigastrio o desde la línea axilar media o anterior. Por lo cual sabemos que si el índice de vena cava es mayor al 50%, la presión de la aurícula derecha es menos de 10 milímetros de mercurio, y si el índice es menor al 50, la presión es más de 10 milímetros de mercurio. Hay muchos trabajos que hablan de esto, ya desde publicaciones de 1990, y específicamente este índice de colapso se realiza con el paciente con ventilación espontánea. Bien, para calcular el índice de colapso hay que sacar el diámetro máximo de la vena cava, restarle el diámetro mínimo, dividirlo por el diámetro máximo y eso multiplicarlo por 100. Entonces, como vemos en la parte de arriba, un paciente con shock hipovolémico, estamos visualizando la vena cava inferior que tiene un colapso prácticamente completo. Hay un mínimo movimiento, una mínima dilatación en expiración y colapsa a cero en la inspiración. Por lo tanto, acá el índice de colapso de la vena cava inferior es mayor al 50%.
Después que se le pasó 3 litros, fíjense cómo esta vena cava directamente pasa a ser un tubo sin colapso. Vemos aquí cómo utilizamos la ventana hepática, lo mismo que acá, utilizamos la ventana hepática para hacer el modo M e identificar el índice de colapso. Bien, en esta tabla hay una combinación del índice de colapso con el diámetro máximo de la vena cava inferior. Entonces, cuando hay un colapso total, es decir, el índice de la vena cava es del 100% y el diámetro máximo de la vena cava es menor a 1.5 centímetros, inferimos que la PVC es de 0 a 5 milímetros de mercurio. Ya si el índice es más del 50%, pero hay un diámetro máximo entre 1.5 a 2.5, inferimos que la vena cava, que la presión venosa central de la aurícula derecha va de 6 a 10 milímetros de mercurio. Si el índice es menos de 50, con un diámetro de 1.5 a 2.5, la presión es de 11 a 15 milímetros de mercurio de la aurícula derecha. Si el índice es entre 25 y 50, con un diámetro máximo de la vena cava de mayor a 2.5, ya la presión de la aurícula derecha inferimos que va de 16 a 20, y si es 0%, es decir, no tiene colapso, es un tubo continuo con un diámetro máximo mayor a 2.5, la presión venosa central de la aurícula derecha tiene más de 20 milímetros de mercurio. De esa forma podemos inferir un poquito más cuál es la presión, es decir, cuál es la precarga de nuestro paciente en trauma. En este video les estoy mostrando cómo utilizamos el traductor convexo, lo ponemos en longitudinal, como les decía, en la zona del epigastrio, o si no a nivel línea media clavicular o línea axilar anterior. Utilizamos la ventana del hígado para poder visualizar bien la vena cava inferior. Ponemos el caliper del modo M a por lo menos 2 o 3 centímetros de la entrada de la vena suprahepática para que no haya modificaciones en su diámetro, y el paciente respira espontáneamente. Entonces, de esa forma hacemos el corrido, el barrido en modo M, modo movimiento, y ahí determinamos entonces el diámetro máximo y el diámetro mínimo. En este caso hay un colapso total inspiratorio. Bueno, nos pasamos ahora al cuadrante superior izquierdo, donde hay que ver muy bien si hay líquido esplenorrenal, si hay líquido en la pleura izquierda y cómo se encuentra el vaso y el riñón. Esta es la imagen normal, donde nos ponemos en la línea axilar posterior, bastante alto en el tórax, más o menos a nivel de la 9ª costilla, y visualizamos entonces acá el diafragma, visualizamos muy bien el vaso y visualizamos el riñón. Acá hay una costilla con la sombra acústica posterior, lo hacemos quizás respirar al paciente, baja un poco todo el riñón y el vaso y podemos visualizar esta imagen, ¿sí? Esta es una imagen normal, por lo cual desde donde estamos aquí hay que pivotear apuntando un poco para arriba, para abajo, para ver definitivamente que aquí no haya líquido libre. Como les decía, hay que movilizar un poco el traductor para ver bien la imagen, y de repente acá este paciente inicialmente parecía que no tenía líquido libre, pero acá se ve una linda banda anecogénica de líquido libre. Este otro paciente no tenía acá justo en el lugar esplenorrenal, pero apuntamos un poco más para arriba y se visualiza acá. Tiene un pequeño pouch, un pequeño bolsillo de líquido libre. En este caso, también, como les decía, tenemos que visualizar el vaso y el riñón. Lo que estamos viendo es el vaso, ¿no?, perfectamente bien delimitado, pero por fuera se ve como la cápsula está despegada, es decir, por un hematoma subcapsular. Eso en agudo se ve bastante bien. Bien, aquí tenemos otro paciente donde se ve muy bien el vaso, pero fíjense de arriba cómo está despegada la cápsula y se ve el hematoma subcapsular.
Veamos el video de este paciente, donde se ve muy bien el vaso. No tiene prácticamente, no tiene líquido libre. No tiene líquido libre y sí se ve el hematoma subcapsular. Probablemente cuando el hematoma se rompa, vuelque al peritoneo. Bien, fíjense cómo en la tomografía con contraste se ve en este otro paciente una laceración esplénica, ¿sí? En cambio, cuando vamos a la ecografía, está bastante difícil de ver esa laceración. Se ve acá una imagen levemente hiperecogénica, difícil de identificar, ¿no? Fíjense este otro paciente que sufrió una caída de caballo y cae de espalda, y estamos en la fosa renal izquierda y la realidad que se ve toda una imagen heterogénea, no se identifica bien el riñón, ni la corteza, ni la médula. Tampoco tenía líquido libre, ¿sí? Aparentemente aquí estaba el riñón, se trató de medir algo, pero muy heterogéneo, sin bordes netos. Se hizo la tomografía y fíjense cómo acá estaba el riñón escondido detrás de un enorme hematoma subcapsular, ¿sí? Por eso el riñón no se veía. Y no tiene líquido libre. En la tomografía no se visualiza líquido libre. Vamos a la última área del abdomen, que sería el área pélvica. Con el traductor convexo nos vamos bien por arriba de la sínfisis pubiana, de forma transversal. Identificamos entonces la vejiga, abajo identificamos el útero y tenemos que visualizar a los costados de la vejiga, como se ve acá, que hay líquido libre, ¿sí? Entonces esta es la imagen transversal de la vejiga a nivel de la sínfisis pubiana y después rotamos 90 gramos y nos vamos de forma longitudinal donde vemos muy bien la vejiga, aquí el útero y como vemos no hay líquido libre. Fíjense acá entonces es una imagen longitudinal en la pelvis, vemos muy bien la vejiga, el útero, el endometrio y acá vemos una moderada cantidad de líquido libre. Esta cantidad ya no es normal, ¿sí? Acuérdense que hay siempre en las pacientes de edad fértil hay una leve cantidad de líquido libre, pero esto ya es moderada la cantidad que tiene este paciente. Aquí vemos el video. Presenta líquido libre acá. Ahí nos pusimos en forma transversal. También tiene un poco de costado, ¿sí? Al lado del útero tiene también una cantidad de líquido libre, ¿sí? Esto no es normal. Esto ya es patológico. Nos vamos al Morrison. Se ve muy bien como acá tiene líquido libre, ¿sí? Acá está el riñón. Bien, para que el FAS sea positivo tiene que haber por lo menos 100 mililitros de sangre en la pelvis o 600 mililitros en Morrison, que podemos mejorar la sensibilidad poniendo el paciente en Trendelenburg. Y cuando ya tenemos en 3 sectores distintos líquido libre, sabemos que este paciente por lo menos tiene 1000 mililitros de sangre. 3 sectores, 1000 mililitros de sangre. Entonces pasamos a comentar lo que es uno de los scores, que es el score de One, donde dice que si en el espacio de Morrison tenemos una banda mínima, le da 1 punto. Ya si tenemos una banda que tiene mayor o igual a 2 milímetros, le da 2 puntos. Y lo mismo pasa en el espacio esplenorenal, lo mismo pasa en el Douglas, donde vamos contabilizando, ¿no? Si en las goteras paracólicas tenemos líquido, le da 1 punto, y si hay asas de intestino flotando, le da 2 puntos, ¿sí? Por lo tanto, hacemos una sumatoria de todo este puntaje, y si tenemos más de 3 puntos, o mayor o igual, mejor dicho, de 3 puntos, tenemos una sensibilidad del 96% de este paciente va a terminar en laparotomía terapéutica, ¿sí? Mayor o igual a 3 puntos, laparotomía terapéutica. Las limitaciones del método, un poco ya lo hemos dicho, cuando las ecografías son indeterminadas. Bueno, cuando hay
un operador del todo no entrenado, que en general para hacer un FAST representa el 30% de estos procedimientos indeterminados, pero la mayoría de las veces, el 70%, el problema es la obesidad del paciente, o que tiene enfisema, o hay una exceso de cantidad de aire en las asas donde no nos deja visualizar correctamente los diferentes cuadrantes. Bien, acá en la parte práctica es, si el paciente está inestable y la ecografía es negativa, hay que repetirlo todas las veces que sea posible, ¿sí? Pensar obviamente en causas extraabdominales, ¿no? Pensar que el paciente no esté en shock mecánico por un taponamiento cardíaco, o quizás pensar en un sangrado importante en el retroperitoneo que a veces no es fácil de ver, ¿sí? La otra posibilidad es hacerle un lavado peritoneal diagnóstico. En cambio, si el paciente está inestable y la ecografía es positiva, directamente hay que llevarlo a cirugía. Un paciente inestable no es candidato para tomografía. Hay que notar que el examen FAST tiene casi el 100% de sensibilidad para hemoperitoneo en pacientes hipotensos. Bien, ¿qué pasa entonces con los FAST negativos? Ya se vieron muchas publicaciones. Una de las primeras es la de Hele y Abrams, donde decía que se sensibiliza el FAST con la posición de Trendelenburg. El trabajo de ellos está publicado en la American Journal of Emergency Medicine en 1999, ya más de 20 años, donde hicieron un trabajo chico pero muy interesante. Agarraron pacientes en trauma, hemodinámicamente estables, donde hicieron lavado peritoneal diagnóstico. Los que les dio positivo los descartaron del trabajo, y los que tenían un lavado peritoneal negativo les fueron poniendo 100 mililitros y haciendo ecografías, otros 100 mililitros y haciendo ecografías. Un grupo se le hicieron la ecografía en posición supina neutra y otro grupo en Trendelenburg 5 grados. ¿Y qué vieron entonces? Que detectaron una diferencia significativa en los pacientes que tenían líquido libre. En la posición de Trendelenburg se le empezó a ver cuando ya se le había instilado 400 mililitros. En cambio, los pacientes que estaban en la posición supina neutra, recién el FAST fue positivo cuando había 700 mililitros dentro del peritoneo. Aquí les comento el algoritmo que está publicado en este libro que se llama Manejo Práctico de las Emergencias, Algoritmos de Diagnóstico y Tratamiento. Está la tercera edición, editado por quien le habla, el doctor Papaceredro, el doctor Rodríguez y la doctora Torres Serino. Y habla entonces, ¿qué dice? El paciente está hemodinámicamente estable. Si es no, significa que hacemos ecografía positiva, laparotomía. Si la ecografía es negativa, como les decía en las diapos anteriores, hay que pensar en una hemorragia extraabdominal, ¿sí? En el caso que el paciente sí esté estable, ¿no? Tenemos que pensar si el Glasgow del paciente es mayor o igual a 14 y no está bajo intoxicación. En este caso, si es sí, hacemos el examen físico abdominal, determinamos el FAST, radiografía de tórax, vemos el hematocrito si es menor a 36, los glóbulos blancos si es mayor a 10.000, la TGO mayor a 50 o hematuria más de 25 por campo. Si es así, entonces hacemos una tomografía de abdomen con contraste. En el caso que todo esto sea normal, identificamos a las próximas 6 horas un nuevo FAST y si el hematocrito cayó más de 5 puntos. En ese caso, si es así, hacemos una tomografía de abdomen con contraste. En el caso que el paciente no tenga un Glasgow mayor de 14 o esté intoxicado, hacemos entonces la ecografía FAST. Si es positiva, tomografía de abdomen con contraste, y ahí vemos si hacemos el manejo no operatorio versus la laparotomía. En el caso que el FAST sea negativo, observamos 8 horas y a las 8 horas
repetimos nuevamente entonces la ecografía y el hematocrito. Si es normal, entonces estaría dado de alta el paciente. Bueno, ahora nos vamos a el área de los vértices pleurales. ¿Por qué decimos vértices pleurales? Porque tratamos de poner en 30 grados al paciente. Entonces, si hay una leve cantidad de aire, es decir, un leve hemotórax, el aire se va a ir para arriba y lo vamos a identificar en los vértices. Entonces, si analizamos solamente los vértices, el paciente debe estar en 30 grados. Colocamos el traductor, como se visualiza acá en esta diapositiva. ¿Sí? Este traductor está viendo específicamente el área del vértice. Obviamente, para determinar neumotórax es muy fácil cuando el neumotórax es completo. En este grado es un grado 3, se visualiza muy bien por radiografía. Pero la mayoría de las veces los neumotórax son pequeños, donde por placa no se identifican. Entonces, los neumotórax pueden aparecer por un traumatismo torácico, un barotrauma asociado a la ventilación mecánica o cateterización venosa central, yugular o generalmente subclavia. ¿Cuáles son entonces los signos ecográficos? Ausencia del deslizamiento pulmonar, que lo visualizamos mucho mejor en modo M, y la persistencia de las líneas A. Acuérdense que las líneas A es la reverberación de la pleura. Como la pleura parietal persiste, va a persistir también la reverberancia de las líneas A. Entonces, los signos es ausencia del deslizamiento pulmonar o el sliding, o ausencia del camino de hormigas, como le llamo, y también la persistencia de las líneas A. También tenemos el recurso del modo M. En este caso tenemos el caliper que pasa por la pleura, por uno de los vértices, y visualizamos entonces muy bien el signo de la playa y el mar. Este sería el mar, este sería la playa. Pero si vamos a ver el otro hemitórax, que sabemos que tenía un neumotórax, vemos lo que se llama el signo de la estratosfera o el signo del código de barras, donde acá la playa se va y está todo el mar, o como se ve muy bien el signo del código de barras por la presencia de un neumotórax. Fíjense entonces acá como el sliding se ve muy bien del hemitórax derecho. Se ve perfectamente bien el camino de hormigas, el sliding, y cambio del otro lado, del lado izquierdo, visualizamos que el paciente está inspirando, pero acá no se visualiza el camino de hormigas. De hecho, está también presente la línea A. Sliding positivo, no hay neumotórax; sliding negativo, hay neumotórax. Bien, un caso clínico es un paciente de 40 años de edad, masculino, que ingresa por una caída de caballo de más de 1,5 metros de altura. Estaba hemodinámicamente estable, pero con dolor muy importante a nivel costal derecho. Acá tenemos la radiografía de tórax, que se visualizan un par de fracturas costales, aquí arriba, aquí también, no sé si en este arco posterior también, pero hay varias fracturas costales. No se ve el seno costofrénico ocupado, no parecería que tenga hemotórax, ni tampoco se visualiza que tiene neumotórax. Hacemos la ecografía, entonces realizamos el FAST y a nivel del cuadrante superior derecho nos apuntamos bien para arriba, donde visualizamos aquí entonces el diafragma. ¿Y qué es lo que visualizamos aquí? Vemos una imagen de consolidación, ¿sí?, con broncograma aéreo, que esto es una contusión pulmonar, y una mínima cantidad de líquido, es decir, de hemotórax. ¿Sí? Entonces, contusión con hemotórax. Al paciente lo ponemos entonces en 35 grados, del vértice izquierdo visualizamos con traductor planar, como se visualiza muy bien el sliding,
Pero nos vamos con traductor convexo, en este caso, al vértice derecho y vemos cómo el paciente está respirando, pero acá no se visualiza el camino de hormigas, no tiene el slide. Característico de un neumotórax que en este caso no se visualizaba por la radiografía. Entonces, como conclusión, sabemos que no es FAST, sino es FASTE o FAST extendido. Empezar siempre en epigastrio el examen, viendo el corazón y seteando ahí la ganancia. Luego, siempre ver en Morrison, porque todas las lesiones vuelcan siempre a este primer lugar. El 29% de las lesiones parenquimatosas no vuelcan sangre al peritoneo, por lo tanto el FASTE es negativo, por lo tanto hay que observarlo al paciente y repetir nuevamente el FASTE a las 6-8 horas. El score de 1, acuérdense que cuando es mayor o igual a 3, significa que es quirúrgico seguramente. Bueno, muchísimas gracias por su atención.